¿Quiénes son parte de nuestra familia? ¿A quién consideras parte de tu familia y a quién consideras que no pertenece? De eso hablaremos hoy. Soy Fátima Chávez y hoy hablaremos de nuestras familias. Quiero compartirte algo. En la primera sesión, cuando vienen niños, adolescentes con sus padres, o incluso cuando vienen personas adultas, sucede algo muy interesante. Yo les pido que con muñequitos parecidos a este, me pongan a su familia en una mesita. Y es muy interesante lo que ellos realizan porque empiezan a poner a papá, a mamá, pero a veces no se ponen ellos. Otras ocasiones ponen a uno de los padres, a la mascota o a varias mascotas. Ponen al abuelo, a la abuela, a los tíos, a los primos. Y empiezan a hacerme preguntas. Me empiezan a decir, ¿está bien, Fátima? ¿Es correcto lo que estoy poniendo? Me pediste que ponga mi familia, ¿pero a cuál? ¿Con los que vivo? ¿A los que yo quiero? ¿O a los que veo en las reuniones? Es interesante cómo empezamos a hacer cuestionamientos sobre quiénes son nuestra familia y quiénes no. Los seres humanos pertenecemos a un sistema familiar. A lo largo de la historia, las diferentes disciplinas y ciencias han tratado de definir lo que es la familia. Para algunos, familia es la que se une por lazos sanguíneos. De hecho, esa versión es muy conocida. Para otros, la versión es, no importa que no sean de sangre, siempre y cuando haya amor y haya habido cuidado y relación, haya habido constancia. Para otros, significa familia quienes viven en la casa o a quienes veo con más frecuencia. Todas las respuestas son correctas, pero te quiero compartir desde constelaciones familiares qué es lo que hemos descubierto desde hace algunos años. Desde constelaciones familiares descubrimos que a la familia pertenecemos todos. ¿Quiénes son todos? Todos los integrantes que hayan participado en generar vida o generar muerte en mi red familiar. ¿Qué significa red familiar? La red familiar son todas las personas que pertenecen a la familia y que puede ser que no estén presentes, puede ser que ya hayan muerto o que nunca fueron conocidas, puede ser que no están presentes, incluso que no son de sangre. Entonces, los que pertenecen son papá, mamá, biológicamente, o sea, me refiero a las personas que te dieron la vida por medio de la sangre, ¿sí? También pertenecen esos padres o tutores adoptivos o que legalmente no fueron no te adoptaron, pero que sí fungieron como tutores. Pertenecen también los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, luego los que no conocemos muy bien cuáles son los nombres, decimos los chosnos, pero un día te voy a compartir que realmente todas esas generaciones que vienen atrás sí tienen un nombre. Cuando yo conocí los nombres me sorprendí, porque realmente sí tienen nombre, sí se les llama de alguna manera. Pero en lo cotidiano se les dice los chosnos. Y así vamos a decirle, para más fácil. ¿Quiénes pertenecen también? Los tíos, las tías, los de sangre, pero también los políticos. Tus primos, tus primas, los medios hermanos, medias hermanas, las parejas anteriores de tus papás, tus parejas anteriores. Sobre todo cuando generaron vida
¿Qué significa esto? Que puede ser que tú no te casaste con una pareja anterior, pero tienes un hijo, tienes una hija de una pareja con la que no vives, con la que no haces convivencia diaria, pero que sí pertenece porque la vida de tu hijo o de tu hija fue gracias a esa persona. ¿Por qué digo que también pertenecen las parejas anteriores de los padres? Esto es como muy extraño. Pertenecen porque si no fuera por ese novio que tu mamá dejó o por esa pareja que quizá falleció, pudo haber tenido un accidente o esa pareja finalmente decidió que no se quería casar, si no fuera porque tu mamá terminó con esa persona, es muy probable entonces que no se hubiera abierto un espacio en el que hubiera conocido a tu padre. Por lo tanto, es probable que tú no estuvieras aquí. Quiere decir que esa pareja de tu madre colaboró de alguna manera para que tu padre llegara. ¿Cómo colaboró? Con su ausencia, con su dolor, con un cambio que generó en la familia. Puede ser que a esa persona no le dolió, pero en cambio a tu madre sí le dolió. Hace poco trabajé con una señora de 80 años y ella me platicó una historia muy linda. Ella decía, yo me casé, tuve a mis hijos, tuve una vida muy afortunada, pero siempre me quedé con la duda de cómo hubiera sido mi vida con ese amor que yo tuve, con ese novio que yo quería tanto. Cuando le pregunto, ¿y qué pasó con ese novio? Me dice, la verdad es que un día se fue a una fiesta, yo me molesté, lo terminé y él nunca entendió exactamente a mí qué me había pasado. Me buscó, yo no le quise dar explicaciones, pero él y yo teníamos muchos años, nos queríamos mucho y siempre tuve una sensación de que él y yo estábamos unidos en algún punto. Ella no sabía si nada más había sido una cuestión de imaginación o un sentimiento, una sensación. Pero cuando lo revisamos con más detalle, fue muy interesante porque ella se daba cuenta de que realmente fue una relación en la que compartieron mucho y en la que el muchacho quedó muy lastimado y muy dolido. En esa misma sesión, esta señora me compartió y me dijo, Fátima, te tengo que decir algo que no le había dicho a nadie. Hace como un año él me buscó y yo le dije, ¿cómo? Sí, dice, vamos a un pueblo que compartimos. Me dice, yo no voy muy seguido, pero tocó a alguien y cuando tocó era él. Y lo único que me dijo es, solo quería verte. Ella platicaba que se sorprendió mucho y que le dijo, pues ya me viste. Se quedó tan trabada que no le pudo decir nada más. Entonces él le dijo, bueno, quizá nos volvamos a ver en la plaza del pueblo. Ella no quiso ya salir por miedo a encontrárselo. Esa fue la última vez que se vieron. No le dijo a nadie, pero en la sesión conmigo me lo compartió. Y entonces yo le dije, qué interesante porque hay un tema aquí que creo que puede ayudar en la vida de tu hijo. Bueno, esto no se lo dije a ella, pero su hijo trae un asunto en el que tiene muchos años recorriendo varias terapias, varios terapeutas, porque él no entiende, porque siempre tiene la sensación de que perdió un amor muy importante. El hijo es muy joven y no ha tenido una relación estable en muchos años, pero creo que su relación más estable duró un año, pero la sensación constante en él siempre ha sido, siento que me falta algo,
siento que perdí un gran amor. Cuando su mamá viene a trabajar el tema que ella no había cerrado con su pareja anterior, algo se movió en el hijo. Obviamente no se enteró uno de otro, o sea, el hijo no se enteró de la sesión de la mamá y la mamá no se enteró de la sesión del hijo, pero yo sí lo vi y vi los cambios tan importantes que hizo el hijo cuando la mamá pudo cerrar el tema. Quiere decir que las parejas de los padres, las parejas anteriores, también son importantes y en ocasiones tienen implicaciones muy serias para los hijos. Por eso es importante que podamos integrar a esas personas que pertenecen también a la red familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que retomar a los excluidos del sistema familiar que participaron para que yo esté aquí tiene implicaciones en tu vida. Estas implicaciones pueden ser para sanar y para que vivas en armonía, o también pueden ser para lo contrario. Por eso es importante que te empieces a cuestionar quiénes son esos excluidos, esas personas de las que no hablamos. No significa que tus padres te vayan a decir todos los secretos. Ellos tienen derecho a tener una vida y a tenerla privada. Pero Hellinger decía, hay secretos que sí tienen que ver con la vida de los hijos y que son importantes decirlos. No todos los secretos se tienen que decir, pero hay unos que sí tienen implicaciones serias. Y uno de esos secretos son los que tienen que ver con nuestro lugar que tomamos como hijos o hijas y con esta certeza o esta sensación de que estamos en un buen lugar de hermanos. No es lo mismo que tú sientas que eres un hijo a que cuando integras a los excluidos, a los bebés que perdieron tus papás, a los hijos que tuvieron fuera del matrimonio o los hijos que tuvieron antes de casarse, tus padres, no es lo mismo que tú sientas que eres hija o hijo único a que tú tienes 5, 6, 7, a veces hasta 10 hermanos. La invitación aquí es recupera a esos excluidos, porque ellos tienen una fuerza especial para ayudarte a acomodar algunos sentimientos y emociones en tu vida que quizá tú no has hecho aún la conexión. Quiere decir, entonces, que pertenecen a la red familiar los padres de nuestros padres, nuestros hermanos, los que ya murieron, los que no nacieron, incluso los que fueron a aborto solo por un mes de gestación. Esos bebés también cuentan, también son parte de tu familia. ¿Quiénes más pertenecen? Esas personas que dejamos de ver. Por ejemplo, cuando alguien se va a Estados Unidos o a otro país y es común, por ejemplo, la gente que migró a Estados Unidos que por cuestiones legales o de documentación no pudieron regresar. También pertenecen a esta familia. También pertenecen. Quiere decir que aunque no estén tan presentes y no los veamos a diario, son integrantes. ¿Quiénes más integran el sistema familiar? Las parejas anteriores de nuestros padres, las parejas anteriores que tú has tenido, especialmente con los que generaste vida o con los que perdiste vida. Puede ser, si eres hombre o mujer, que perdiste un bebé con alguna pareja anterior. También hubo una vinculación muy fuerte y por lo tanto, ese bebé pertenece.
también es parte de la red. Te invito a que amplíes tu visión, amplíes tu mirada y empieces a integrar a los excluidos. Te darás cuenta de que tu alma se calma, tu alma sonríe. Puede ser que me digas, Fátima, no puedo sonreír cuando voy a hablar del amante de mi papá o del amante de mi mamá. Esos son temas más complejos, pero pertenecen también a la red familiar. Y la invitación es, cuando hay temas más complejos, hay que trabajarlos. Si sientes que hay un sentimiento, una emoción de incomodidad muy seria, muy intensa, hay maneras de arreglarlo. No te preocupes, siempre hay caminos. Acuérdate que cualquiera que sea la pregunta, amor es la respuesta.